Vieron a Víctor N., quien es, conocido como alias El Cholo, y José N., alias El Águila. Ellos son los presuntos implicados en la muerte de Irma Hernández, es esta maestra y también taxista de Álamo, en Temapache, Veracruz. No era una criminal. No tenía antecedentes. No cargaba con deudas de sangre ni vínculos con el bajo mundo. Era una mujer de 62 años, con el cabello entrecano, las manos marcadas por los años de tiza y cuadernos, y un corazón que solo conocía de enseñar y servir. Se llamaba Irma Hernández Cruz, maestra jubilada por vocación, taxista por necesidad, y víctima de un sistema que no protegió a sus más nobles. El 18 de julio, al frente del mercado municipal de Álamo, Temapache, subió a su último pasajero. Minutos después, desapareció como si se la hubiera tragado la tierra. Pero el infierno no se la tragó, se la llevó viva. 5 días más tarde, el país entero quedó mudo. Un video, crudo y sin censura, comenzó a circular como pólvora. Irma, arrodillada, esposada, con 3 fusiles apuntándole a la cabeza. Forzada a leer unas líneas como si fueran su testamento. No lloraba, pero se le quebraba la voz como si cada palabra le arrancara una parte del alma. Compañeros taxistas, paguen sus cuotas o van a terminar como yo. Era más que un mensaje. Era una sentencia de muerte, un aviso del narco, un acto de terrorismo doméstico. Pero lo que esos sicarios no sabían es que acababan de prender fuego a la furia del Estado. Y en el centro de ese fuego, avanzando con precisión quirúrgica, venía un hombre que no perdona errores. Omar García Harfuch, el cazador de cárteles, el estratega del plomo limpio, el rostro más temido por los criminales. Y esta vez no venía a negociar, venía a cobrar justicia. Con interés. Te envío ahora la ampliación del punto 2 cuando lo tengas listo. Antes de continuar, suscríbete, deja tu like y comparte este video. Este tipo de contenido necesita llegar a todos los que aún creen que la justicia en México puede ser real y puede ser implacable. Fue la noche del 22 de julio. Las oficinas de inteligencia federal estaban en alerta máxima desde la aparición del video de Irma. El país pedía justicia, pero el enemigo no tenía rostro, hasta que sonó una línea encriptada, una llamada, una voz, un hombre al borde del colapso. Temblaba, respiraba con dificultad, y aún así, soltó las palabras que cambiarían el destino de todos. Están en un rancho entre Buenos Aires y Tepetzintlilla. Tienen armas, muchas, y no piensan parar con ella. Era un exintegrante del grupo armado, un desertor, uno que había visto demasiado, y que ahora, por miedo o por remordimiento, estaba dispuesto a hablar. Lo que contó fue una visión del apocalipsis. Vehículos blindados adaptados con placas de acero, capaces de resistir impactos de calibre .50. Más de 70 armas largas, incluyendo fusiles de asalto, rifles de precisión y armamento táctico. Explosivos de uso militar, similares a los usados por fuerzas especiales, capaces de borrar un edificio completo. Y una lista negra con más de 30 nombres de taxistas marcados para ser ejecutados. El informante no pedía protección, no quería dinero. Solo decía: yo vi cómo lloraba esa mujer y cómo la arrastraron. No quiero morir sin hacer algo. En ese instante, se activó la alerta máxima en el Centro Nacional de Inteligencia. Las coordenadas fueron trianguladas, los drones comenzaron a sobrevolar el perímetro, y Harfuch ya estaba al frente del convoy que se dirigía al infierno. Comenta abajo: ¿tú qué opinas? ¿Sin estos informantes sería posible hacer justicia? ¿Deberían recibir perdón o también deben pagar? Queremos leerte. 24 de julio, 0:40 AM.
La selva dormía. Pero algo se movía entre la maleza. No había luces, no se oían radios. No hubo advertencias, solo respiraciones contenidas, pasos calculados y la tensión de quienes sabían que una mínima vibración podía desatar un infierno. 56 elementos de élite, marinos, soldados, guardias nacionales, todos bajo una sola voz, Harfuch. Avanzaban como espectros entre la maleza alta, cubiertos de barro, con rifles M4 silenciados y visión nocturna. Habían ensayado este asalto 4 veces en un rancho simulado. Sabían cada muro, cada trampa, cada salida secreta. Las coordenadas se confirmaron con drones térmicos. Las rutas de escape, bloqueadas con vehículos tácticos. Nadie iba a escapar. El rancho no era cualquier escondite. Era una fortaleza improvisada, rodeada por cercas eléctricas y cámaras ocultas. Tenían perros adiestrados, pero los habían dormido con dardos tranquilizantes. Tenían vigías en las azoteas, pero cayeron sin hacer ruido. Y mientras los sicarios dormían, creyendo que el terror les daba impunidad, el Estado ya estaba dentro. Harfuch, en el centro de todo, no dio la orden de entrada con palabras. Solo asintió con la cabeza, y con ese gesto el infierno cambió de dueño. ¿Quieres saber cómo comenzó el fuego cruzado? Entonces no te despegues, porque en la siguiente sección la noche explota. 2:07 de la mañana. Todo estalló. Un soldado pisó un sensor. La alarma no sonó, pero los rifles sí. Desde la azotea, un sicario descargó una ráfaga con un Barrett calibre .50, el arma que atraviesa blindaje. Pensaban que eran narcos rivales. Otra emboscada, otro ajuste de cuentas. Pero esta vez no era una guerra entre cárteles. Esta vez era el Estado cobrando una deuda de sangre. Las primeras granadas de gas estallaron en la entrada principal. Los sicarios salieron desorientados, sin visión ni aire. Los drones lanzaban humo táctico. Los francotiradores ya tenían marcados los objetivos prioritarios. Las luces de visión térmica guiaban cada movimiento. Fue una coreografía letal, precisa, letal, rápida. Uno trató de escapar por una zanja, pero fue interceptado por un dron terrestre. Otro corrió a una camioneta blindada, y la unidad K-9 lo arrastró al piso antes de que llegara al volante. 15 minutos. Eso duró el infierno. Ni uno más. Resultado: 5 abatidos, 8 detenidos, 0 bajas del lado federal. Pero el momento más perturbador no fue el silencio del final. Fue el grito desesperado de uno de los detenidos, bañado en sangre, con un diente partido, arrodillado entre lodo. Yo no la maté. Solo grabé el video. Me obligaron. Pero Harfuch no pestañeó. No mostró compasión. Solo dijo: tú sostuviste la cámara mientras ella lloraba. Tú hiciste posible el mensaje de terror. Para nosotros, todos son culpables. Y con esa frase terminó la masacre y comenzó la justicia. ¿Te atreverías a ver el siguiente paso de la investigación? Lo que encontraron dentro del rancho no se ve ni en películas. Prepárate. Cuando el humo se disipó, lo que quedó no fue silencio. Fue evidencia. Brutal, cruda, innegable. El rancho, más que un escondite, era un centro de operaciones terroristas. Un búnker rural con poder suficiente para paralizar una ciudad. Lo que encontraron los peritos fue espeluznante. 6 cámaras GoPro, con horas de grabaciones, no de combates, de torturas. Técnicas grabadas con frialdad, golpes con palos, simulacros de ahogamiento, cortes con navajas. Las víctimas lloraban. Ellos reían, como si el dolor ajeno fuera un ritual. 74 rifles AK-47 y AR-15, listos para disparar. Algunos modificados con miras telescópicas, otros con lanzagranadas acoplados. Capacidad de fuego para sostener un combate contra una fuerza de seguridad
durante horas. 11 explosivos militares, de uso exclusivo del ejército. No eran caseros. Eran granadas M67, minas antipersonales y un artefacto improvisado con sensores de movimiento. Listas negras. Sí, como las que vemos en series, pero reales. Con nombres, fotos, horarios, placas de taxi. Más de 30 taxistas estaban marcados para ser ejecutados por no cooperar. Entre ellos, había mujeres, jóvenes, incluso un conductor con discapacidad. 4 camionetas tipo pick-up, con doble fondo, escondites diseñados para transportar armas, drogas o personas sin ser detectadas. Una de ellas tenía restos de sangre seca en el compartimiento trasero. Y lo peor, el archivo que nadie quería ver, pero que tenía que ser visto. En uno de los discos duros estaba el video original sin editar de Irma Hernández Cruz, rogando por su vida, con voz entrecortada. Mientras detrás de cámara alguien se burlaba, alguien apuntaba y alguien reía. Mamá, si me estás viendo, no llores. Esas fueron sus últimas palabras en ese video. Si este contenido te conmueve, suscríbete, deja tu like y comparte este video. ¿Por qué estas pruebas no pueden quedar archivadas? Tienen que gritar justicia. Y tú eres parte de ese grito. Comenta abajo, ¿qué castigo crees que merecen los que grabaron, rieron y mataron? Irma Hernández Cruz no era un número, era un alma. Durante más de 30 años, enseñó a leer, sumar y soñar. Miles de alumnos pasaron por sus manos. Niños que aprendieron a escribir su nombre. Jóvenes que encontraron en ella no solo una maestra, sino una guía de vida. Pero como en muchas historias reales de este país, la pensión no alcanzó. El retiro no trajo descanso. Y la mujer que un día corregía cuadernos terminó manejando un taxi para sobrevivir. Cada jornada, desde muy temprano, circulaba por las calles de Álamo Temapache con su unidad modesta, transportando estudiantes, obreros, ancianos. Siempre con una sonrisa, siempre con respeto, hasta que llegó el 18 de julio. Un hombre subió a su taxi con voz tranquila. Pidió una ruta corta, pero no era pasajero, era el anzuelo. A 3 cuadras, una camioneta interceptó el vehículo. 2 sujetos armados la bajaron, le taparon los ojos, la amordazaron y la subieron a otro vehículo. Fue el comienzo del descenso, y nadie lo vio. La llevaron a un rancho escondido. Allí no había aulas ni pupitres, solo gritos, frío y cámaras. Durante 6 días, Irma fue golpeada, humillada y obligada a leer un mensaje que no escribió. Un guión macabro donde se la usó como ejemplo. Un instrumento para infundir miedo. Páguenle a la mafia o terminarán como yo. Con esas palabras, la convirtieron en rehén, en marioneta, en aviso. Pero detrás del dolor, seguía siendo una madre, una abuela, una mujer que no se quebró del todo. Y cuando ya no les servía, cuando creyeron que su utilidad terminó, la dejaron abandonada, como si su vida no valiera. Pero lo que esos cobardes jamás imaginaron es que su muerte no sería en vano, y que Irma, sin quererlo, se convertiría en símbolo nacional. Comparte este video si tú también crees que ningún maestro, ninguna madre, ningún inocente debe morir así. Comenta abajo. ¿Qué harías tú si Irma fuera tu madre, tu abuela, tu vecina? No todos los sicarios aguantan la mirada del miedo, ni el peso de la conciencia. Ya esposados, vendados y aislados, los 8 detenidos fueron trasladados a un centro de interrogatorios en Veracruz. Uno por uno, enfrentaron el silencio de una sala donde las mentiras se quiebran y las verdades se arrastran. Pero el cholo no duró mucho. Era joven, no más de 25. Tatuajes inacabados en los brazos, nervios en los dedos, ojos cargados de algo que parecía culpa
o miedo. A los 17 minutos de interrogatorio, se quebró y entre sollozos vomitó la verdad. Nos mandaron a dar el mensaje, que si los taxistas no pagaban, se morían. Ella lloraba, jefe. Nos pedía ver a su nieto. Nos decía que tenía diabetes, que ya se quería ir a su casa. Pero el cartel no quería compasión, solo querían miedo. Un video, un ejemplo. Nos dieron un celular, nos dijeron qué decirle, le pasaron un papel con lo que debía leer. Y si se equivocaba, le gritaban, le pegaban. Yo grabé, jefe, pero no la maté. Yo solo grabé. El silencio de Harfuch fue más duro que un grito. Lo miró, frente a frente. No como un interrogador, sino como un padre que escucha una excusa cobarde. Y entonces le dijo, con una frialdad que cortó la sala como cuchillo: ¿solo grabaste? Dile eso a su familia. Díselo a su nieto, que ahora la ve en YouTube, arrodillada, mientras tú sostenías la cámara. El cholo bajó la cabeza y no volvió a hablar. Porque la verdad, cuando la confiesas frente a quien lleva justicia en las manos, ya no te libera, te sentencia. Si crees que el remordimiento no borra un crimen, suscríbete y comparte este video. Comenta, ¿crees que alguien que solo grabó merece perdón o cárcel? Horas después del operativo, mientras los cuerpos eran trasladados, las pruebas clasificadas y los sobrevivientes interrogados, Palacio Nacional habló. Ya no era una conferencia matutina cualquiera. No era una declaración decorativa. Era una advertencia. Clara, frontal, innegociable. Ningún grupo armado tendrá licencia para infundir terror en nombre de cuotas o territorios. A estos hombres les caerá todo el peso de la ley. Las palabras no venían solas. Venían respaldadas por la Fiscalía General de la República, que ya había abierto un expediente federal con cargos sin posibilidad de fianza. Los delitos que enfrentarán los sicarios son: secuestro agravado, por haber privado de su libertad a una mujer mayor, con violencia y con fines de intimidación colectiva; homicidio calificado, no solo por la muerte, sino por la crueldad, la ventaja y el desprecio con que fue ejecutado el crimen; asociación delictuosa, por formar parte de una célula organizada, con jerarquía, logística y objetivos criminales; terrorismo, por producir, distribuir y utilizar medios para sembrar miedo masivo con fines de control territorial. El expediente contiene más de 300 páginas de pruebas, incluyendo testimonios, material audiovisual, rastros de sangre, huellas dactilares y documentos con el sello de la célula. Y lo más importante, la confesión completa de El Cholo, firmada y grabada ante un fiscal. Los detenidos fueron trasladados a un penal de máxima seguridad. Están incomunicados, con vigilancia 24/7 y escoltas armados en cada turno. Y aunque algunos abogados intentaron apelar violaciones a los derechos de los imputados, el Estado fue claro. Derechos humanos tienen las víctimas, no quienes filmaron su último aliento. Si crees que la justicia debe ser contundente y sin doble discurso, suscríbete, deja tu like y comparte este video. Y comenta abajo, ¿estás de acuerdo con que se les juzgue por terrorismo? ¿Crees que el gobierno cumplirá su palabra? ¿O será otro caso más archivado? El caso estalló como dinamita en la conciencia colectiva. Ya no era solo una noticia, era una herida abierta en el alma del país. Las redes sociales no tardaron en reaccionar. Hashtags como Sivan Justicia para Irma, No más extorsiones y Estado contra el terror fueron tendencia durante días. Periodistas, activistas, maestros, conductores, madres solteras, todos compartieron su rostro. Todos exigieron una sola cosa: justicia real. Porque lo que le hicieron a Irma no fue un crimen cualquiera.
No fue una extorsión, no fue un ajuste de cuentas, fue terrorismo, fríamente calculado y cobardemente ejecutado. Utilizaron su imagen como un mensaje de control, usaron su voz para quebrar la voluntad de una comunidad entera. Y lo peor, la obligaron a anunciar su propia muerte, como si fuera una lección para los demás. Pero esta vez, la historia no se quedó callada. Esta vez, el Estado actuó. Y con ello, lanzó un mensaje aún más fuerte. Si tocan a un inocente, vamos por todos, uno a uno, sin tregua. Desde lo más alto del gobierno hasta las aulas más humildes, el nombre de Irma se convirtió en símbolo, no de derrota, sino de reacción. No más eufemismos, no más inseguridad. Esto fue un acto de terror y recibió respuesta como tal. Si tú también crees que este no fue solo un crimen, sino un atentado contra la dignidad humana, suscríbete ahora. Deja tu like y comparte este video con alguien que necesita recuperar la fe en la justicia. Comenta abajo. ¿Crees que estamos viendo el inicio de un verdadero cambio? ¿O será solo una excepción en medio de un país lleno de impunidad? Irma Hernández Cruz ya no está entre nosotros, pero su voz, esa que forzaron a leer entre lágrimas, hoy grita más fuerte que nunca. Su imagen, arrodillada, con fusiles rodeándola, no fue el final, fue el inicio de una reacción nacional. El inicio de un operativo quirúrgico que demostró que cuando el Estado quiere, puede. Todo comenzó con una llamada, una voz temblorosa, un arrepentido que decidió hablar. Y de ahí, una maquinaria de justicia se activó con precisión quirúrgica. Drones, tropas, estrategia. Y al frente, un hombre que no titubeó, Harfuch. Gracias a esa coordinación, los responsables de este acto de terror ya no caminan libres, ya no amenazan, ya no graban videos, ahora están encerrados, esperando juicio y enfrentando una sentencia que los marcará de por vida. Su destino, cadena perpetua, sin posibilidad de redención, sin atajos, sin impunidad. Y mientras ellos enfrentan lo que sembraron, Irma descansa. Su nombre no será olvidado. Su historia no será silenciada. Porque a veces, una sola vida basta para sacudir a todo un país. Una injusticia basta para despertar conciencias. Y una ejecución puede convertirse en símbolo de resistencia. Suscríbete ahora, deja tu like y comparte este video si crees que el miedo no debe gobernar nuestras calles, ni callar nuestras voces. Y comenta abajo, ¿crees que en México aún es posible una justicia firme, rápida y real como esta? ¿O esta historia será solo un rayo en medio de la tormenta? En este canal, la verdad no se calla, se narra, se enfrenta y se comparte.